para los objetivos generales, estos pueden ser. Si la investigación es de enfoque de tipo descriptivo, entonces mis objetivos generales pueden ser describir, establecer, analizar, ¿sí? Si mi estudio es de alcance correlacional, entonces mis objetivos generales pueden ser determinar, relacionar, comparar, también podría ser, ¿sí? Pero generalmente lo que se usa en estudios correlacionales es determinar la relación o establecer la relación, ¿sí? En estudios que tengan alcances explicativos, ahí sí podemos utilizar el verbo explicar, ¿sí? Analizar también, de acuerdo al nivel, ¿verdad? Y son prácticamente esos los verbos que se utilizan en objetivos generales. En objetivos específicos, sí yo puedo usar, por ejemplo, de acuerdo a qué pasos yo necesito hacer. Si primero para determinar algo necesito describir, entonces uno de mis objetivos específicos va a ser describir las variables. Si para poder relacionar algo yo necesito comparar entre grupos, por ejemplo, por sexo, o necesito comparar los puntajes de los grupos, entonces uno de mis objetivos puede ser comparar. Si yo necesito, por ejemplo, saber cómo se presentan las condiciones, por ejemplo, es un estudio o un constructo que tiene varias condiciones o varias situaciones, puedo hablar de identificar, por ejemplo. Identificar qué situaciones se presentan o identificar cuáles son las características, ¿sí? Y si yo quiero, por ejemplo, saber si hay diferencias o no entre los grupos, por ejemplo, por sexo, por edad, por secciones, por cursos, etcétera, si dentro de mi necesidad de estudio se encuentran grupos, generalmente se utiliza establecer las diferencias, ¿sí? Entonces, esos son los verbos así, por llamarlo más generales, que se usa en investigación. Luego, cuando nosotros establecemos los objetivos de la investigación, evidentemente estos objetivos tienen que poder ser medibles. Por eso en investigación no utilizamos los verbos que tienen que ver con valorar o con, por ejemplo, no sé, en algunos casos no se usa, por ejemplo, construir. Tampoco a veces es apropiado utilizar el verbo analizar si es que mi alcance de la investigación no corresponde a ello. Mucho menos, por ejemplo, crear o algunos otros verbos que sí se usan en el ámbito de la educación, ¿sí? Valorar, a ver qué otra cosa. Interpretar no se usa tampoco. No se usan verbos como investigar, ¿verdad? Porque ese ya es, o sea, eso ya es lo que estamos haciendo, ¿verdad? No puedo yo poner otra vez dentro de mis objetivos específicos investigar, si esa es la tarea que se está haciendo. Entonces, para hacerlo más corto y fácil, los verbos generales generalmente son describir, determinar, establecer, comparar, de acuerdo al alcance. Los objetivos específicos utilizarían los mismos verbos si es que los alcances son menores en proporción, o sea, los alcances de la investigación. Si, por ejemplo, mi investigación es de descripción, evidentemente mis objetivos específicos van a estar en ese nivel nomás también, de describir. Identificar, indicar, describir también podrían ser, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los alcances de la investigación, también se establecen los objetivos, ¿sí? Cuando yo tengo un tema específico que quiero investigar, evidentemente tengo que saber hasta dónde quiero llegar.
Las investigaciones más comunes en psicología, más todavía en el área de grado, suelen ser las investigaciones no experimentales, aquellas que están relacionadas con estudiar una variable o dos variables o más variables, pero sin realizar intervenciones específicas o sin manipulación de la variable, ¿sí? O sea, lo que se hace es, se miden esas variables en contextos naturales, ¿verdad? En contextos específicos, en donde yo puedo conocer cómo se presenta esa variable. Si a mí me interesa, por ejemplo, conocer la influencia que tienen ciertas técnicas psicológicas o psicoterapéuticas en la evidencia de mejoramiento o empeoramiento del sujeto, entonces mi investigación va a pasar a ser una investigación de enfoque, de tipo experimental o al menos cuasi experimental. Siempre que voy a manipular una variable o voy a intervenir con esa variable, estamos hablando de investigaciones experimentales o cuasi experimentales. La diferencia entre la investigación experimental y la cuasi experimental está en la posibilidad de asignar sujetos al azar, ¿sí? 3 son las características que tienen los estudios experimentales. 1 es que sí o sí necesitamos manipular al menos una variable para poder medir otra variable. Esto significa que tenemos al menos una variable independiente y una variable dependiente. También tenemos que tener la posibilidad en los estudios experimentales de controlar las variables extrañas. Esto es, aislar todas aquellas variables que podrían intervenir en los resultados de la investigación, que podrían confundir esos resultados obtenidos. Entonces, los estudios experimentales son controlados y tienen que tener la posibilidad de aislar las variables extrañas o al menos identificar cuáles podrían ser. Y la tercera condición de los estudios experimentales son que tienen que ser asignados al azar los sujetos que van a participar de la investigación, del experimento, y los sujetos que van a participar del grupo de control. El diseño mínimo para la realización de un estudio experimental es un grupo control y un grupo experimental, de manera que yo pueda conocer si la variable que está siendo manipulada es la que causa el efecto en la variable que estoy queriendo conocer, la variable dependiente. La única forma de conocer si existe esa diferencia entre ambos grupos es si puedo comparar con otro grupo en donde no hay intervención, ¿sí? Hoy yo les voy a habilitar para que durante todo este tiempo de la feria y la siguiente semana ustedes puedan hacer su lectura previa sobre los métodos experimentales, de manera a que tengamos también, yo hoy les doy una introducción, ¿verdad? Y ustedes van a estar leyendo un poco también sobre sobre lo que son los estudios experimentales y sus subtipos otra vez. Entonces, pero en resumen, 3 condiciones necesitamos para que los estudios experimentales puedan ser realizados: manipulación de la variable independiente, control de la variable extraña y asignación al azar. Muchas veces en estudios en clínica, ¿verdad? En estudios clínicos o terapéuticos, en nuestro caso, no se puede asignar al azar a los sujetos. Ejemplo, yo no les puedo dejar sin tratamiento a mis pacientes, ¿sí? Lo que podría hacer es, por ejemplo, darles un tratamiento disminuido o de menor frecuencia o alguna situación, pero por ética no puedo dejarles sin tratamiento. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo no puedo tampoco asignar al azar a mis sujetos al experimento y al control. Lo que puedo hacer es dejarlos en lista de espera, por ejemplo.
Pero eso no me permite a mí asignar al azar porque los grupos ya están hechos, ¿sí? O sea, ya son los pacientes del hospital o son un grupo de pacientes que asiste a un servicio o algo así. Entonces, en ese caso, yo no puedo elegir al azar a los participantes. Cuando yo no puedo elegir al azar a los participantes porque los grupos están preformados, entonces se decide hacer una investigación cuasi experimental, en donde yo puedo manipular la variable, puedo, eh, puedo aislar las variables extrañas, pero lo que no puedo hacer es asignar al azar a los sujetos. Entonces ahí se cumplen todos los principios del método experimental, en donde hay rigurosidad en la aplicación de la variable independiente, pero la única diferencia es que mis sujetos no son elegidos al azar, ¿sí? Ya sea por cuestiones éticas o ya sea por cuestiones técnicas, es que a veces se recurre a la realización de estudios cuasi experimentales, ¿sí? Bueno, pero las más comunes en psicología, por llamarlo así, son los estudios no experimentales en donde no se manipulan variables, que son las propuestas en su mayoría de las tesis, ¿verdad? De las tesinas, en donde se plantean estudios no experimentales, en donde lo que se hace es se miden las variables en el contexto en donde se estudia, ¿sí? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿A alguien le interesaría realizar algún estudio experimental o cuasi experimental? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien ha pensado, no sé, en evaluar la eficacia de alguna técnica o aplicar algún programa para entrenar a alguien o a alguienes o para reducir algún malestar? ¿Alguien pensó en eso? ¿O le interesa? Sebastián, ¿a vos no te gustaría? A mí, por ejemplo, me gustaría, con respecto a lo que son las terapias de tercera generación, por ejemplo, que justamente Ujú. necesitan bastante, digamos, que se vayan corroborando y todo eso. Y con ellos creo que se podría hacer ese tipo de investigaciones. Las de tercera ola, por ejemplo, tienen bastante evidencia, ¿verdad? Em, son nuevas, ¿cierto? Pero tienen bastante evidencia científica justamente porque se van probando, ¿verdad? En contextos culturales, se van ajustando protocolos. Por ejemplo, el que actualmente se está basando bastante en la evidencia son las técnicas de mindfulness, ¿verdad? Que o sea, se han probado en diferentes patologías y van funcionando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esa podría ser una técnica que se podría probar, por ejemplo, en estudios cuasi o experimentales. Puede ser en población clínica o puede ser en población no clínica también. Generalmente cuando se trabaja con población clínica significa que tienen que tener un diagnóstico previo, un diagnóstico elaborado o certificado por algún profesional de la salud, médico, psiquiatra o psicólogo clínico, de manera a poder trabajar con esa población específica con criterios diagnósticos. Y en poblaciones no clínicas, o sea, las poblaciones no clínicas son aquellas que no tienen diagnóstico, pero que tienen ciertas características que podrían beneficiarse de la participación de ese programa. Ejemplo, una población cualquiera, ¿verdad? A quien se le aplica vamos a suponer, un test de ansiedad rasgo estado, y entonces se trabaja con aquellos que tienen puntajes elevados. Sabemos que el test de ansiedad rasgo estado no es diagnóstico, pero sí nos da indicadores de que la persona podría estar pasando por una situación
que requiere atención. Entonces, por ejemplo, se puede decidir trabajar con población clínica o con población no clínica y probar algunas técnicas que serían muy interesantes. Estando ya ustedes en quinto año, por ejemplo, les podría servir bastante para su práctica profesional próxima, ¿verdad? Y sobre este punto, a mí me gustaría invitarle a un alumno, ¿verdad? Que hace poco defendió su tesina, que hizo un entrenamiento, o mejor dicho, hizo una investigación cuasi experimental con población no clínica sobre los beneficios de un programa breve para el control de los síntomas depresivos. Me gustaría que la próxima clase, que sería de hoy en 15, le puedan conocer. Él se llama Claudio González, que nos haga una breve presentación de su trabajo y ahí también para que ustedes tengan una idea de cómo suelen ser los estudios cuasi experimentales dentro del ámbito de la psicología clínica. ¿Les parecería interesante? ¿Quieren escucharle? Yo sí, profe. Sería interesante. Yo también, profe. Sí, profe, muy interesante sería la verdad. Le vamos a invitar entonces, porque yo participé de su mesa examinadora y la verdad que estuvo muy interesante el trabajo. Y le dije luego que le iba a invitar, ¿verdad? Entonces, vamos a invitarle para la próxima clase, para que nos presente un poco su trabajo y le puedan hacer también algunas preguntas. Por ahí, si es que están interesados, podemos iniciar una, aparte, ¿verdad? Aparte de lo que sería su trabajo del proceso, podemos ver de iniciar con los interesados un proyecto, ¿verdad? De elaborar ese tipo de investigaciones o, por ejemplo, podemos anexar, ¿verdad? De acuerdo a lo que les interese. Sería muy bueno. Ahora con técnicas y prácticas psicoterapéuticas, ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué escuelas o mejor dicho, qué técnicas? ¿Qué técnicas están viendo? ¿O qué técnicas les interesó, por ejemplo? O en teorías psicoterapéuticas, ¿qué están viendo? ¿O qué les llamó la atención? Sofía, ¿qué te llamó la atención de alguna de las técnicas o de las teorías psicoterapéuticas que están viendo? Andrea, ¿estás ahí? Bueno, ok. Bueno, supongo que están viendo algunas técnicas, ¿verdad? Entre ellas, una de las primeras que generalmente vemos en psicología clínica es la psicoeducación, ¿verdad? La psicoeducación es la técnica madre, por llamarlo así, ¿verdad? En donde aprendemos a dar la información correcta al paciente. A veces necesitamos, o sea, a veces una buena psicoeducación elimina el sesgo de lo que la gente creía, ¿verdad? De lo que la gente pensaba, que tenía creencias irracionales sobre situaciones específicas. Y con la psicoeducación incluso podemos resolver en 2 o 3 sesiones esos motivos de consulta, ¿verdad? Ejemplo, podemos psicoeducar acerca de situaciones que tienen que ver con fisiopatología de la depresión, con fisiopatología de la ansiedad. Hay personas, por ejemplo, que no conocen lo que son las crisis de pánico, ¿verdad? Pero las están sufriendo. Entonces, a veces con una buena información y en la forma en que se presentan las manifestaciones fisiológicas, logramos controlar la frecuencia de la presencia de los síntomas, ¿sí? Por lo cual o sea, ya no se hace necesario el uso de psicofármacos, ¿verdad?
Entonces, la psicoeducación es la madre de todas las técnicas de inicio de cualquier tipo de intervención psicológica, incluso de cualquier escuela, ¿verdad? Aparte de la entrevista clínica, que es aquella en donde nosotros establecemos el rapport, establecemos el espacio de confianza, cumplimos con las habilidades del terapeuta. Entonces, luego de eso suele ser la psicoeducación la manera más práctica de llegar al sujeto en la comprensión de sus padecimientos o de sus trastornos, ¿verdad? Luego se empiezan a ver los otros tipos de intervenciones ya basados en las técnicas que vamos a usar de acuerdo a los problemas identificados, de acuerdo a las situaciones que son particulares de cada consultante, ¿verdad? Y ahí es donde para algunos, según protocolo de intervenciones, se pueden utilizar también otra de las técnicas bastante utilizadas, son las técnicas de respiración y relajación, que también son útiles en prácticamente casi todos los padecimientos psicológicos, en donde están incluidas las condiciones fisiológicas, o sea, las activaciones fisiológicas y también aquellas que tienen que ver con situaciones cognitivas, o sea, las creencias y las activaciones fisiológicas, que son los trastornos somáticos, ¿verdad? Entonces, esas dos técnicas son las más difundidas, las más incluidas en los protocolos de intervención y que también son las más fáciles de entrenar, ¿sí? La psicoeducación, por supuesto, es una función específica del terapeuta, que tiene que tener una capacidad para poder dar la información de manera correcta, y las técnicas de respiración y relajación que permiten entrenar al consultante para el autocontrol o la autorregulación de sus emociones. Entonces, por ejemplo, si les interesa, podríamos trabajar también en alguno de estos, o sea, en esta técnica en específica, la de respiración y relajación, breve o prolongada, en alguna de las situaciones que podrían beneficiarse algún grupo de personas o estudiantes o en algún espacio específico que a ustedes les interese, y probamos, ¿verdad? Que podría ser también un trabajo dentro de nuestra asignatura. Por ejemplo, si tienen algún trabajo que tienen que hacer en una de estas dos asignaturas, que son teorías o técnicas y prácticas, podemos traer también la investigación y validamos como trabajo también del proceso de investigación. Así que esa también es una propuesta que les traigo hoy. Si tienen algún otro trabajo de otra asignatura que tienen que aplicar, esa también podemos validar y trabajamos ese proceso aquí en nuestra asignatura, de manera que no tengan 1500 trabajos y finalmente no puedan aplicarlo, ¿verdad? También podemos validar aquí como investigación, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran consultar? Profe, una consulta. Vos Sí. estuviste hablando del tema de la psicoeducación también, ¿verdad? Sí. Ese tema también de repente podríamos abordar un poquito de forma También. práctica, ¿verdad? La psicoeducación sería muy interesante. Sí, por ejemplo, puede ser en población general, puede ser en población clínica, también. El impacto de la psicoeducación sobre un tema específico, ¿verdad? Por ejemplo, prevención de la violencia, y se puede hacer una intervención de psicoeducación. Exactamente, o en adicciones también de repente, ¿verdad? Se podría hacer. También. Sí, en adicciones, en prevención de la violencia, en prevención del abuso, prácticamente en todo, ¿verdad? En prevención del maltrato, crianza positiva,
prácticamente en todas las situaciones, tanto clínicas como no clínicas, de promoción o de intervención. Promoción, prevención o intervención. Y rehabilitación también. O sea, en todos los ámbitos de intervención se puede trabajar la psicoeducación. Es cuestión de que elijamos un tema, ¿verdad? Y sobre eso se hace el abordaje. Entonces, nos sería de mucha ayuda, la verdad, profe, si hacemos. O sea, tendríamos que ver un tema en específico y trabajar en eso, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, si es que tienen algún tema que les interese, por eso decía, ¿verdad? Que estaban trabajando en teorías o en técnicas. Entonces, si es que hay algo que ustedes tienen que aplicar, ¿verdad? Podemos transformar, o sea, podemos trabajar con el método científico dentro del proceso de lo que es una investigación y lo hacen. ¿Sí? O podemos hacer un proyecto aparte, ¿verdad? También, eso también está abierto. Puede ser un proyecto incluso de extensión, ¿verdad? Extensión e investigación. También es interesante. Y las maneras de hacer psicoeducación pueden ser diversas también, ¿verdad? Pueden ser a través de entrevistas directas, ¿verdad? Con el consultante, o puede ser a través de grupos, o puede ser a través de redes sociales, puede ser a través de, no sé, de videos cortos también. Por ejemplo, caracterizar los síntomas de la ansiedad o de la depresión, o los síntomas de alguien que tenga ideación suicida, qué cosas hacer. Mucho se puede hacer con la psicoeducación. Mucho, mucho. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? Así vamos cerrando. Bueno. De mi parte, ninguna, profe. Bueno, Tania, está bien. Ok, entonces vamos cerrando nuestra clase de hoy. Yo les voy a habilitar los videos, los materiales sobre método científico, sobre método experimental. Entonces, para que ustedes, voy a habilitar en la plataforma y les voy a marcar, o sea, les voy a destacar como para que ustedes puedan ir empezando la lectura. Y la siguiente clase, que va a ser dentro de 15 días, después de la feria, entonces ahí vamos a tener la participación del colega que trabajó en su investigación, una investigación cuasi experimental sobre un protocolo de intervención para población no clínica con síntomas depresivos. Y vamos a preguntarle todo lo que estén interesados en conocer, ¿sí? ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. Cuando es población no clínica, significa que no está tratada, ¿verdad? Que no tiene diagnóstico y que no tiene tratamiento. Sí. Sin diagnóstico y sin tratamiento, pero sí tiene indicadores. Tiene indicadores, por ejemplo, puntajes elevados en la escala de BDI, puntajes elevados en la escala de ansiedad, puntajes elevados en la escala de síntomas psicosomáticos o en la escala de síntomas de trastornos alimenticios. Pero como sabemos, los instrumentos de evaluación no son diagnósticos, son cribados, ¿sí? Entonces, a veces lo que se hace en población no clínica es se toma un triage de instrumentos psicométricos y después se trabaja con la gente que tiene puntaje elevado, por ejemplo. Se toman esas decisiones. Igual sigue siendo población no clínica porque no tiene un diagnóstico y un tratamiento. Y población clínica es cuando tiene diagnóstico y tratamiento. ¿Okay? Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces fue un placer compartir con ustedes. Gracias, Rocío, por ayudarnos con la grabación. Si me podés compartir después el enlace para levantar a la plataforma, te voy a agradecer.
Así levanto también el enlace para los que no pudieron participar, ¿sí? Dale, profe, te voy a pasar. Dale, Rocío. Muchas gracias. Que pasen bien, que descansen durante las ferias y que los que estén enfermitos se recuperen pronto. Dale, gracias, profe. Igualmente, profe. Chao, Gracias. chao. Gracias.